El sentido del oído es uno de los primeros que se desarrolla y de los últimos que tenemos. Es más, existen testimonios de personas que han estado al borde de la muerte y que son rescatadas, pero que las palabras que les dijeron fueron escuchadas por ellos. Cuando estaba en la preparatoria, conocimos a un muchacho que había estado largo tiempo en estado de coma y lo habían desahuciado, de hecho. Y entonces su mamá llegaba, le leía la Biblia, oraba por él, llegaban hermanos de la iglesia y él recuerda todo eso, de cuando estando aún en coma, él escuchaba, a pesar de que no podía moverse, a pesar de que no podía abrir los ojos, aunque estaba para los médicos en un estado vegetativo, él escuchó todo lo que en aquel entonces llegaba. Dicen los pediatras y también los ginecólogos que el sentido del oído se desarrolla incluso en el vientre y los pequeños pueden escuchar lo que haya en su entorno a determinada etapa de gestación. El sentido del oído es uno de los primeros que tenemos, de los últimos que se van, pero también tiene un gran impacto y una gran influencia, no solamente en el exterior, hablando de las orejas, el oído o el ruido, sino que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Las palabras y los sonidos que llegan de fuera hacia nosotros llegan a lo más profundo de nuestro corazón, sean las palabras y los sonidos que sean, tendrán ese impacto y dejan esa huella para toda nuestra vida. Esas palabras es parecido a la comida, en donde hay sabores que nos recuerdan a nuestra infancia y pareciera que estamos regresando en el tiempo, como aquella película de Ratatouille, y quienes no la han visto pueden ver, para que no quiero spoilear más. Así también sucede con los pensamientos. Los pensamientos que nosotros tenemos, las ideas que nosotros tenemos, están en función de cosas que nosotros oímos en determinada etapa de nuestra vida, cosas que nos dijeron y que hasta el día de hoy para algunos de nosotros siguen muy marcadas en lo profundo de nuestro ser. Pero cuando se trata de entrar en una relación con Dios, estos pensamientos, estas voces, estos sonidos en nuestra cabeza y en nuestro corazón empiezan a competir con las voces, con la palabra, con los sonidos que vienen de parte de Dios. Y esto fue lo que pasó en el caso de Saúl. El hebreo, como las muchas lenguas antiguas, tiene una característica, que son sintéticas y que son simbólicas. ¿A qué me refiero con esto? Que se dice mucho en pocas palabras, y como son pocas palabras, estas pocas palabras tienen una multitud de significados. Hay una variedad semántica, así se conoce lingüísticamente. Entonces, un verbo, un sustantivo, un adjetivo, hablando del hebreo, que es el texto del cual se traducen se hacen las diferentes traducciones del pasaje que estamos hablando el día de hoy, primero de Samuel capítulo 15, viene del hebreo. Y entonces hay cosas que se traducen conceptos que se pasan en este caso a nuestra lengua para que sean entendibles a nuestra lengua, pero al hacer eso se pierde mucho de la carga semántica o del simbolismo que hay detrás de esa palabra. Así que quiero hacer un repaso del capítulo a partir de algunos términos, sobre todo verbos muy específicos de los que habla este capítulo 15. Este capítulo 15 tiene que ver con el oír la palabra del Señor. Comienza con la encomienda que Samuel le da a Saúl, y Samuel le dice a Saúl: está atento pues a las palabras del Señor. Así comienza el capítulo.
está atento, oye la palabra del Señor. Es como decir, oye bien las palabras del Señor. Ustedes saben lo que pasa, ya lo leímos hace unos minutos. Y entonces, cuando Dios le dio la orden, aniquila todo. ¿Por qué aniquilar a una nación? Una es voluntad de Dios, pero segundo, porque era una nación realmente mala, vil, y las atrocidades que hacía este pueblo se iban a seguir repitiendo en tanto estuviesen vivos sus gobernantes y toda la descendencia de Amalek. Entonces, parte del juicio divino fue utilizar al pueblo de Israel, en este caso Saúl y el pueblo iban a ser un instrumento del juicio de Dios para Amalek, y por eso la indicación de aniquilar todo, algo parecido a lo que sucede con Jericó, donde era destruir absolutamente todo. En el libro de Josué, en el capítulo 7, 6, 7, etc., la indicación de Dios era: aniquilen todo, quemen todo, incluso el oro y los mantos. Hasta este nivel llegaba el juicio de Dios. Y así será cuando el Señor regrese por segunda vez y se dé el juicio final, en donde todo se acaba. Esta era la encomienda que tenía Saúl: aniquilar todo. ¿Pero qué? Él solo aniquila todo lo que a su parecer estaba bien, y todo lo que él consideró a su parecer que estaba bien, lo tomó. Esta actitud que tiene Saúl era propia del mundo antiguo, porque aquel rey que derrotaba a otro rey y dejaba vivo al rey y a lo mejor de sus posesiones, se posicionaba o pasaba de ser un simple rey a ser un rey de reyes y señor de señores. Pasaba de la posición de ser solo un rey tribal a un emperador, con guardar todo el ganado, el oro, las riquezas de la nación. Crecía su poder, crecía su nombre, llegaba a ser famoso. No era lo mismo hablar de un rey de una tribu, de un pequeño pueblo, a hablar de alguien que ha derrotado a naciones completas y que se ha hecho del poder, de la riqueza de estos pueblos. No por algo nombres como César, Napoleón o Hitler apuntan a esta aspiración de gran poder. Había algo que deseaba Saúl y vio en la encomienda que le da Dios cumplir su voluntad, cumplir su aspiración, usar de medio a Dios y su palabra para poder lograr sus fines. Otra forma de decir esto es obedecer a Dios a conveniencia, oír lo que me conviene oír de Dios. El texto en el idioma hebreo lo deja muy claro, y quiero ayudar un poquito en esta tarea. Dice el versículo 11: me pesa haber puesto, dice Dios, por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Otra traducción lo pone: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Pero esta parte de no ha cumplido mis mandamientos, la construcción o otra forma de traducirlo del hebreo al español sería: no ha tenido en alto mis palabras. No ha sido para Saúl lo más importante mi palabra. Mis palabras las tuvo en poco, no las tuvo en alto. Y es sorprendente que en el siguiente versículo dice: Saúl, le dicen a Samuel cuando va a buscar a Saúl: Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí. Otra versión lo traduce: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor.
aquí hay un contraste, porque Dios le dice a Samuel: Saúl no ha tenido en alto mi palabra. Pero el versículo 12 implícitamente está diciendo: Saúl se ha tenido en alto a sí mismo. Para Saúl es más importante él mismo que la palabra. Sigue el versículo 13. Samuel es saludado por Saúl, y Saúl le dice: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero el texto también se puede traducir como lo hice en su momento. Saúl llega diciéndole a Samuel: he tenido en alto la palabra del Señor. ¿Notan este contraste? Dios le dice a Samuel: Saúl no ha tenido en alto mi palabra. La gente del pueblo dice: Saúl se ha levantado un monumento en su propio honor. Él se tiene en alto. Y luego llega Saúl, saluda a Samuel y le dice: he tenido en alto la palabra del Señor. ¿Cómo se llama eso? Autoengaño. Engañarse a sí mismo. ¿Por qué lo hace? Vamos a ver. Y el contraste que da Samuel en el versículo 14, él le dice: entonces, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? La palabra balido o bramido no está como tal en el hebreo, sino es el término sonido. Si se traduce así, y aquí es importante esta palabra, sonido. Se podría traducir así. Samuel le dijo a Saúl: ¿qué es este sonido de ovejas en mis oídos y el sonido de bueyes que oigo? Saúl responde: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las obras. Cuando Saúl es confrontado con la verdad evidente, de lo que hasta Samuel lo puede oír, él dice: ellos los han traído, yo no, fue el pueblo, yo no. Y siempre que somos confrontados con la verdad, cuando vivimos en un autoengaño, nuestra tendencia pecaminosa es echarle la culpa a alguien más. Es el Estado, es el gobierno, es él, es ella, son nosotros, es el sindicato, son los trabajadores, es la corrupción. Pero es que ha habido mucha corrupción, ellos robaron más. Es siempre estar señalando, pero nunca aceptando la realidad. En el versículo 17, después de que básicamente está comprobado que Saúl se ha apartado de Dios, Samuel le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Otra versión lo traduce así: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. La razón por la que se quiere hacer un monumento a Saúl, se quiere levantar a él, es porque él se sentía chiquito. A pesar de que él tenía una gran estatura, él era muy alto, como lo vimos anteriormente. Él tenía lo que llamamos ahora baja autoestima. Y entonces las acciones, la encomienda que Dios le da, las situaciones y los recursos que tiene a su alrededor, los utiliza para que esto que tiene dentro pueda superarse con lo que está haciendo afuera. En este caso, un honor, y como veremos en unos minutos, la aclamación de la gente, los aplausos, los gritos, escuchar Saúl, Saúl. Ahora en estas épocas los candidatos han de estar, se ven a sí mismos como presidente, o como tergiversando el español, presidenta. Pero esto va en todos los niveles, porque no solamente los gobernantes que
quieren oír sus nombres o el aplauso de la gente. Esto habla de que hay algo dentro de nosotros que es una voz más fuerte, que tiene que ser opacada por los aplausos y los reconocimientos de las personas. Hay personas que si no les das las gracias, si no les reconoces lo más mínimo, lo poquito que hicieron, es la gran ofensa. El mundo se va a acabar. No los saludaron, no les dieron gracias, no los oyeron. Esto habla de cosas que venimos acarreando. Versículo 19. Le dice Samuel a Saúl: ¿por qué pues no has oído la voz? Y el término hebreo es el sonido de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor. En hebreo le dice: he oído el sonido del Señor. Se sigue negando. Y entonces Samuel le dice en el versículo 22, el texto muy conocido: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otra forma de traducirlo, básicamente Samuel está diciendo: Dios se complace en que oigan su sonido. En oír y estar atentos es mejor que el oír y estar atentos a otro tipo de sonidos y a otro tipo de voces. Versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Consentí a la voz de ellos. Es decir, oí el sonido del pueblo. ¿De cuál pueblo y cuál sonido? Cuando él levantó su monumento en honor a él. Este monumento es porque Saúl ha tenido la victoria, porque Saúl ha derrotado a uno de las peores naciones, más inicuas, más viles, llenas de maldad, y Saúl ha vencido. Y entonces ahí están los aplausos, los vítores de la gente, las aclamaciones. Él quería oír eso y prestó poca atención al sonido, a la voz de la palabra del Señor. Al final, las palabras de he pecado, he hecho mal, no oí la voz del Señor, oí la voz del pueblo, es solamente cinismo de parte de Saúl. Porque él, a pesar de que ya Dios a través de Samuel le ha dicho: has sido quitado, no vas a ser rey, tu descendencia no va a mantenerse, tus acciones van a ser efímeras. Él aún sigue anhelando ser honrado, ser reconocido. El versículo 30: y le dijo Saúl a Samuel: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ya sé que soy mal, que he pecado, pero por favor no me hagas quedar mal. Allá tenemos ya todo el festín, tenemos los sacrificios, va a comenzar el culto, y tú, Samuel, eres el que vas a predicar. No me vengas con eso. Además, yo soy el que está patrocinando todo esto. Si tú no estás, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Se dan cuenta que lo más importante para Saúl siempre fue él mismo? Pero detrás de él mismo está la voz que le decía: tú no eres nadie. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la semana pasada el caso de cuando Samuel elige quién va a ser, designa quién va a ser el nuevo rey de Israel, el primer rey de Israel, ¿dónde está Saúl?
está escondido. Él se sentía indigno. Y es lo que Samuel le dice: aunque eras pequeño, aunque te tengas en poca estima, Dios te levantó. Dios te levantó y deberías entonces oír, estar atento a lo que Dios ha dicho de ti, a lo que Dios quiere de ti, y no a lo que quizás te dijeron cuando eras un niño. Las personas que se dejan guiar por la imagen de qué van a decir, el cómo me van a ver, cómo me van a, que estas noticias no se sepan, el top secret de la vida personal o laboral o familiar. Las personas que son egocéntricas, que solo piensan en ellas mismas, estas que conocemos que viven engañadas, son personas que no pueden darse cuenta de la realidad y de las voces que vienen de fuera, a pesar de toda la pompa o la imagen que quieran transmitir, porque aquí en su cabeza y en su corazón siguen resonando y retumbando voces que varían de contexto y de familia en familia, de infancia en infancia, desde eres un burro, un bueno para nada, mira, no eres como tu hermano, no eres como tu hermana, ya viste cómo fulanito de tal tiene calificaciones así, ¿y por qué tú no? ¿Qué te pasa? Tú siempre vas a ser así, por más que hagas dieta te vas a morir de azúcar, tú eres gordo, naciste gordo, no eres gordo, mírate cómo estás de flaco, por más que ya te hemos ido con el nutriólogo. Y este tipo de palabras resuenan. Las personas que llegan al fisiculturismo, están obsesionados con su nutrición, con su alimentación, tiene mucho que ver con voces, a veces no de la infancia, ya en la vida adulta, y que están retumbando. Y entonces a veces ni siquiera puede ser cosas del pasado, pero sí del día a día. ¿Qué es lo que tú escuchas diariamente? Mucho de, aquí voy a ponerme un poquito técnico, pero mucho de la decadencia teológica que se ha dado en el ámbito latinoamericano en los últimos 40, 30 años, en gran medida se debe al tipo de música y de letra que contienen estas canciones en general. Si lo hablamos de la iglesia, ha habido una decadencia teológica en la música y en las palabras, en la letra de los cantos, al grado de que cada vez las palabras que se cantan son más vacías y menos impacto. Pero esto que sucede en las iglesias también pasa en la sociedad. Los que venimos del siglo pasado, pues estamos acostumbrados a sonidos y letras como de la trova, de los boleros, de los himnos de cualquier índole, que eran versos, que eran poemas con música. Y ahora casi cualquier barbaridad puede ser música. Dame tu no sé qué mami, y azúcar, y muévelo, y perreo, y bueno. Y esto es lo que la mayoría de las personas escuchan y les gusta, sobre todo los jóvenes, adolescentes, y en donde ya desde ahorita a los niños, a los pequeños, les van metiendo estos ritmos en los videos infantiles. Es un bombardeo. Puede que tú no seas el caso de que es que estoy traumado, o ni te habías dado cuenta que estabas traumado de cosas de la infancia que te dejaron tus padres, pero el bombardeo que recibimos diariamente en la radio, en la televisión, en las plataformas, en las redes sociales, lo que leemos, eso se convierte en una voz en nuestra mente. Alguien dice, no, pues yo nada más me la paso viendo videos de TikTok, y vamos. Pero todas esas imágenes se convierten en palabras, en voces y sonidos en nosotros que
Nos vienen diciendo, tú debes ser así, debes verte así, debes buscar esto, debes oír el reconocimiento de la gente, de mira qué buen trabajo, mira qué bonita te ves, etcétera, etcétera. Y ahí estamos todos como Saúl, en donde diría, estamos fritos. Porque hay voces más fuertes en nuestro corazón y en nuestra mente que la voz de Dios, el sonido de Dios. Y por eso a Saúl le costó tanto creer la palabra y la promesa del Señor que hablábamos la semana pasada. De tú eres rey, yo te he elegido, yo te he sacado de la peor tribu y de la más pequeña y te he puesto en el lugar de honor. Yo voy a estar contigo. Tú eres mi siervo. Y todas estas palabras fueron poca cosa. No las puso en alto Saúl. Así que cuando no tenemos en alto la palabra de Dios, o cuando otras voces son más fuertes en nosotros y en nuestro alrededor, terminamos haciendo lo que se nos pega a la gana. Dios dice esto, pero decimos, pero voy a hacer un culto, pero voy a ofrendarle a Dios, voy a cantar para Él, voy a participar, me voy a bautizar, puedo hacer muchas cosas para Dios con tal de oír a medias o solo oír lo que nos conviene. No sé si han escuchado el refrán que dice, el sordo no oye, pero compone. Y así estamos nosotros. Dios nos está hablando constantemente y nosotros andamos componiendo, cambiando lo que Él dice. Esto sí me gusta de Dios, pero esto no. Hago esto y para compensar esto, pues ofrendo más, me comprometo más, hago más cosas para la iglesia. ¿Y qué es lo que le dice Dios a través de Samuel a Saúl? Dios se complace en los sacrificios, se agrada a Dios de nuestra alabanza, de nuestros cultos, de nuestras ofrendas, de nuestro servicio. No, porque mucho tiempo después ese Dios dice, he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oigan, a Él síganlo. Dios se complace en la obra de Jesús, no en la nuestra. ¿Sí? Todo lo que hacemos, lo que nos cuesta, no es nada. No es nada. Lo único que cuenta para Dios es el gran monumento que se levantó en la cruz del Calvario. Allá en el Calvario, en el Gólgota, ese monumento es el que cuenta. Es donde se le da honor y se reconoce quién es Dios y cuánto es su amor. Nuestras obras, nuestro esfuerzo no cuentan. Y era el problema que tenía Saúl, que él estaba haciendo cosas para poder ser reconocido por Dios, por la gente, pero Dios no lo eligió por la capacidad que él tenía, lo eligió por gracia, por amor. Y a pesar de las otras voces que hemos escuchado y a pesar de cuán dañado pueda estar nuestra mente, nuestro corazón, Dios nos ha amado y nos ha elegido, y Él quiere transformarnos por su voz, con su voz, si nosotros prestamos atención a lo que Él dice. Y Él lo dice una y otra vez en su palabra, lo dice en las buenas noticias de Jesús: tú eres mi hijo amado, yo te he adoptado, eres redimido, eres comprado por sangre, en ti me complazco a través de lo que Jesús hizo. Esas voces son las que debemos hacerle caso, y entre más nos deleitemos y le hagamos caso a estas voces, la voz de la palabra del Señor, dejaremos por un lado de autoengañarnos, dejaremos por otro lado de cambiar, usar a conveniencia o tergiversar la palabra de Dios, dejaremos de
ofrecer sacrificios o hacer obras que alcen nuestro nombre y no el de Dios. Y es un proceso en el que nos encontramos todos y en el que día a día requerimos oír y deleitarnos en la palabra del Señor y ponerla en alto. Juan el Bautista, cuando llegaron algunos de estos grilleros diciéndole: oye, Jesús está haciendo más discípulos que tú, haz algo, él dijo: yo quiero que él crezca para que yo aumente. La palabra del Señor tiene algo interesante, porque por un lado nos pone lo más bajo. Tú eres un pecador, te mereces el infierno, en efecto, eres malo. Pero al mismo tiempo nos levanta y nos pone y nos sienta en los lugares celestiales, como dice el Salmo 113. Nos acepta como sus hijos y ya no es irrelevante que nos aplaudan, que nos den las gracias o que no lo hagan, porque tenemos la aprobación y la voz de Dios que constantemente está diciendo: no te preocupes, yo estoy contigo, no temas, no desmayes. Él es Él que estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo para que nosotros estemos con Él. Si estuvo dispuesto a hacer eso, ¿qué no estará dispuesto a hacer? Muchos de nosotros, sobre todo los hombres, tenemos preocupación por el mañana, las cuestiones de la casa, del sustento, del trabajo, etc. Es oír la voz de Dios, en donde Él es nuestro sustentador. Pero esto tiene que venir a través de lo que Jesús hizo. Oír la voz del Hijo amado, en quien Dios tiene complacencia.